Hola a todos, mi nombre es Marta Herrero, soy residente de cardiología del Hospital General de Alicante y en la clase de hoy vamos a tratar de explicar la patología cardiovascular más importante para atención primaria, tanto la parte más aguda como la parte más crónica. Para ello, la clase se va a basar en tres partes. Una primera parte que va a ser el riesgo cardiovascular, muy importante para vosotros. Una segunda parte que va a ser la patología cardíaca en general, tanto la parte aguda, como hemos dicho, las urgencias y el manejo crónico, y luego lo que sería la patología vascular. Y bueno, entrando un poquito en materia, empezamos con el riesgo cardiovascular. Y bueno, lo primero de todo, hay que saber por qué es importante este tema, ¿no? El riesgo cardiovascular. Y es porque, como sabéis, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y mortalidad a nivel global, lo que hace que tengamos que poner un interés especial en esta patología. ¿Y cuál es la etiopatogenia de esta patología? Pues es, como vemos aquí, la arteriosclerosis, ¿no? La formación de una placa de ateroma en las arterias, ¿no? Para la formación de esta arteriosclerosis, que es un proceso crónico, lento, que ocurre a lo largo de toda nuestra vida, que se inicia desde la adolescencia. En ella intervienen una serie de factores de riesgo, los factores de riesgo cardiovasculares. De tal manera que a mayor número de factores de riesgo y mayor gravedad, mayor riesgo vamos a tener del desarrollo de esta patología, de esta arteriosclerosis y por tanto de las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es muy importante conocer estos factores de riesgo. Y sabemos que podemos dividirlos en dos tipos. Tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables, o también llamados marcadores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Este concepto es importante. Con marcador de riesgo hablamos de los factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son? Vamos a hablar primero de estos. La edad. A mayor edad, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. El sexo masculino, aunque es verdad que a partir de los 65 y 70 años en la mujer este riesgo se empieza a igualar, probablemente debido a la pérdida del factor protector que juegan los estrógenos en nosotras. Y luego, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, que es en varones menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años y generalmente en familiares de primer grado. ¿Y cuáles son los modificables? El tabaquismo, que como sabéis es la principal causa de enfermedad prevenible en el mundo y además es el factor de riesgo que más beneficio nos va a proporcionar si actuamos sobre él. Es la forma más efectiva de prevenir el riesgo cardiovascular, interviniendo sobre el tabaquismo. ¿Qué más encontramos? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad y luego determinados hábitos de vida, pues el sedentarismo, la alimentación rica en grasas y pues, baja en vegetales, todo eso que ahora iremos hablando. Vamos a ir viendo un poquito luego cada uno de ellos, ¿vale? Y ahora es importante que hablemos del riesgo cardiovascular, de cómo lo vamos a calcular, ¿no? Y por qué es importante. El riesgo cardiovascular lo que nos dice es la probabilidad que tiene nuestro paciente de sufrir un evento cardiovascular en el futuro, ¿vale? De tal manera que el cálculo de este lo que nos va a permitir es saber qué paciente va a tener mayor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular y, por tanto, sobre qué paciente yo me tengo que centrar un poquito más a la hora de poner tratamiento y de tratar de prevenir esta enfermedad. Entonces, tenemos distintas formas de calcularlo, pero lo primero es preguntarnos a quién le calculo yo este riesgo cardiovascular, porque idealmente pues, sería a todos los pacientes, pero pues no es viable, el tiempo que tenéis en la consulta en el día a día no os permite hacer esto, entonces tenemos que ser un poquito rentables. ¿A quién le vamos a calcular este riesgo cardiovascular? Pues en general lo vamos a hacer a los varones cuando sean mayores de 40 años o a las mujeres que sean mayores de 50 años y que por sus características basales no sean ya pacientes de alto riesgo, porque si ya, por ejemplo, tienen enfermedad cardiovascular establecida, como ahora veremos, ya le establece una categoría de alto riesgo y no tiene sentido que calculemos un riesgo más allá de eso,
¿vale? Pues en general a partir de estas edades, ¿vale? Cuando además también nos podemos plantear calcularlo, aunque no sea una recomendación súper estricta, sí que podemos plantearnos el cálculo adicional en pacientes que tengan antecedentes familiares de muerte prematura, como hemos comentado, en los casos de hipercolesterolemia familiar o cuando los pacientes también presenten factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿vale? ¿Y cómo vamos a calcularlo? Pues tenemos diferentes métodos. Los más utilizados son, por una parte, las tablas del estudio Framingham, que como sabéis tuvieron una posterior recalibración en el estudio Regicor, pero sobre todo el más usado y el que recomiendan las guías es el sistema SCORE, ¿vale? Que es el Systematic Coronary Risk Evaluation. Entonces, el sistema SCORE, como veis, nos clasifica al paciente en función de unos criterios. Tenemos, por una parte, el sexo, el tabaquismo, sería la edad, la tensión y el colesterol, ¿vale? En función de esos parámetros clasificaremos a nuestro paciente con una puntuación que nos daría un riesgo. Y como vemos, lo que nos calcula el riesgo score es la probabilidad de tener un evento cardiovascular fatal a los 10 años, ¿vale? Además, también es importante tener en cuenta que este sistema SCORE nos da dos tablas. Una tabla que es para países de bajo riesgo y otra que es para países de alto riesgo. Y esto es así porque hay diferencias geográficas, por una parte en la prevalencia de los factores de riesgo y por otra parte en la mortalidad de estas enfermedades. Vale. Y entonces, una vez que sabemos a quién tenemos que calcular el riesgo y cómo hacerlo, tenemos que hablar de las categorías de riesgo cardiovascular, ¿vale? Estas categorías nos las ponen las últimas guías y dividimos al paciente en 4. Muy alto riesgo, moderado o bajo. Vale. ¿Quiénes son los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? Por una parte son los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, ya sea que la hayamos documentado por clínica, por ejemplo, porque tenga un infarto, que tenga un ictus, o bien que lo hayamos documentado en una prueba de imagen, por ejemplo, que se le haya hecho una coronariografía al paciente por otro motivo, que se le haya hecho un TAC de coronarias o un ecodoppler de carótidas, etc. Después serán los pacientes diabéticos que más tengan afectación de órgano diana, pues, por ejemplo, nefropatía, o pacientes que tengan al menos 3 o más factores de riesgo cardiovasculares mayores, o sea, diabéticos que tengan daño de órgano diana o 3 o más factores de riesgo cardiovasculares. También entrarían en este grupo los diabéticos tipo 1 de larga duración, que son a partir de unos 20 años de evolución de enfermedad. ¿Qué más tenemos en muy alto riesgo cardiovascular? Tendríamos la enfermedad renal crónica grave, por debajo de 30 el filtrado, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Tendríamos la hipercolesterolemia familiar, ya voy a poner por aquí, cuando además tenga al menos un factor de riesgo cardiovascular mayor. Y aparte tendríamos cuando al paciente se le ha calculado el riesgo con el sistema SCORE y este nos sale por encima de 10%, ¿vale? Estos serían nuestros pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Pues son los pacientes que presentan un único factor de riesgo cardiovascular, pero que este está muy alterado, ¿vale? Que es cuando tenemos un colesterol total por encima de 310, un LDL por encima de 190, una tensión arterial grado 3 por encima de mayor o igual a 180-110. Tendríamos la diabetes mellitus, en este caso sin afectación de órgano diana, ¿vale? Porque si tuviera afectación de órgano diana, pues ya estaríamos en el de muy alto riesgo cardiovascular, y que además presente pues algún factor de riesgo cardiovascular, ¿vale? O la diabetes mellitus de larga duración por encima de 10 años, sin llegar a los 20 años, que en ese caso estaríamos en el caso previo, ¿vale? Tendríamos también la enfermedad renal crónica cuando es moderada, ¿vale?
tendríamos el precolesterol familiar sin factores de riesgo cardiovascular añadidos y tendríamos, cuando hemos calculado el sistema SCORE, y nos sale entre 5 y 10, ¿vale? Estas categorías son muy importantes. Mencionar lo que hemos dicho antes, si nuestro paciente, porque cumple cualquiera de estas categorías, ya lo encuadramos aquí, no tengo que ponerme a calcular el score. Si yo tengo un paciente diabético con afectación de ergonodiana, no tengo que ponerme a calcular el score. O si tengo un paciente con un factor de riesgo cardiovascular muy elevado o con una enfermedad renal crónica moderada, pues no me tengo que poner a calcular el score, ¿vale? Moderado riesgo cardiovascular. En este caso, ¿quién tendríamos? Tendríamos la diabetes cuando no cumple lo anterior, que serían diabéticos de menor de 10 años que no tienen factores de riesgo cardiovascular, o bien un score entre el 1 y el 5%. Y los de bajo riesgo cardiovascular serían los pacientes que tienen una clasificación de score por debajo del 1%, ¿vale? Aparte de estas categorías de riesgo, a veces podemos tener en cuenta otros factores de riesgo adicionales que hemos mencionado previamente y que, como veis, no ponemos aquí ni tampoco tenía en cuenta el sistema SCORE, como son, por ejemplo, la obesidad o los antecedentes familiares. Por tanto, podemos tenerlos en cuenta a la hora de ver el riesgo global del paciente, ¿vale? Simplemente no nos subclasificaría, o sea, no nos subiría el paciente de nivel, pero sí que conviene pues tenerlos en cuenta. Muy bien, y entonces, una vez que conocemos el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Prevenir el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares, porque si bien son la principal causa de mortalidad en el mundo, también es importante saber que son enfermedades que podemos prevenir y, por tanto, es importante actuar sobre ellas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos tanto tratamiento farmacológico para cada uno de los factores de riesgo, como unos hábitos de vida saludables, unas medidas higiénico-dietéticas, que va a ser muy importante que conozcamos y que tratemos de implantar en todos nuestros pacientes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ellas. La primera de ellas, como veis, sería el ejercicio físico. El ejercicio físico, aunque bueno, en general todas ellas han demostrado reducir esta mortalidad y este desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Además, el ejercicio físico no solo tiene beneficios por sí mismo, sino que encima también actúa sobre todos los factores de riesgo cardiovasculares, ¿vale? ¿Qué se recomienda para el ejercicio físico? Pues un ejercicio físico aeróbico, al menos moderado, entre moderado o alta intensidad, de unos 30 a 60 minutos al día y entre 5 y 7 días a la semana, ¿vale? Eso es lo que recomendamos de ejercicio físico aeróbico. Pero ojo, que también se recomienda el ejercicio de resistencia, que esto muchas veces se nos olvida, ¿vale? Se recomienda el ejercicio de resistencia al menos entre 3 y 4 días a la semana, ¿vale? Esto es así porque el ejercicio de resistencia permite aumentar la masa muscular y mantener la masa muscular con las mejorías que presenta en los factores cardiovasculares a nivel global y sobre todo a nivel de la resistencia a la insulina, ¿vale? Muy importante, el abandono del hábito tabáquico, ya lo hemos dicho, es la forma más efectiva para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y para el abandono del hábito tabáquico deberemos hacer una combinación de medidas conductuales con medidas farmacológicas. Se ha visto que la combinación de ambas es la forma más efectiva de ser efectivos en este abandono del hábito tabáquico, de conseguir el objetivo de que el paciente deje de fumar, ¿vale? De los fármacos que disponemos, bueno, todos han mostrado beneficios, vamos a mencionarlos sobre todo por destacar los efectos adversos, perdón. Tenemos la terapia de sustitución con nicotina, que sabéis que consistirá en ir reduciendo progresivamente la dosis de nicotina para permitir que el paciente finalice el tratamiento en unos 2-3 meses. Tenemos el bupropión, que es un fármaco antidepresivo, y la vareniciclina, ¿vale? En general, los tres son un tratamiento de unos 3-6 meses, o 2-3 meses, ¿vale? Y en cuanto a los efectos adversos más frecuentes con cada uno de ellos, pues bueno, respecto a la terapia con nicotina, pues tenemos efectos adversos gastrointestinales, pues náuseas, molestias abdominales, luego también es muy frecuente el dolor de mandíbula, sobre todo en relación a los chicles, y también tenemos otros como por ejemplo
las pesadillas. O tenemos otros que en función de la forma que estemos usando de administración, ¿no? Hemos dicho el dolor de mandíbula por los chicles, podemos tener cutáneas locales en el caso de los parches, y aparte de las pesadillas, a nivel nocturno también tendríamos en este caso el insomnio. Vale. Respecto al bupropión, también tendríamos el insomnio, tendríamos otros como la cefalea o la irritabilidad. Y por último, la vareniciclina, que tan de moda está últimamente, es muy importante saber los efectos adversos más frecuentes de ella, y que son los sueños anormales y las náuseas. En este caso no es el insomnio, ¿vale? Son los sueños anormales y las náuseas, no el insomnio. Muy bien, pues si continuamos respecto a la nutrición, pues bueno, esto es algo que todos sabemos, ¿no? Una alimentación saludable, en general se recomienda la dieta tipo mediterránea, ¿vale? Sería, pues eso, una alimentación pues rica en frutas, en vegetales, en fibra, en frutos secos, pescado, baja en grasas saturadas, baja en carnes rojas, etcétera, ¿vale? Y por último también un punto muy importante que sería el control del peso, ¿vale? Conseguir un objetivo control. Y es verdad que aquí, tanto para medir la obesidad como objetivo de peso, usamos el índice de masa corporal, que sabéis que lo que nos hace es una relación entre nuestro peso y nuestra estatura, ¿no? Tenemos que conseguir un objetivo de IMC entre 20 y 25, ni más, ni tampoco se recomienda menos, ¿vale? Sabéis que por encima de 25 hablaríamos de sobrepeso y que por encima de 30 ya estaríamos hablando de obesidad. Sin embargo, como hemos dicho, esto nos hace una relación entre la talla y el peso del paciente, pero no nos habla de la distribución de la grasa en el cuerpo del paciente, con lo que muchas veces podemos, con esta medida, infraestimar el porcentaje de grasa visceral que tiene el paciente, ¿vale? Entonces, lo que sí que se recomienda en estos casos es tener en cuenta otras mediciones, como pueden ser el perímetro de la abdominal o el ratio cintura-cadera, ¿vale? Que en este caso sí que nos hablan un poquito más de esa proporción de grasa visceral, ¿vale? Y para conseguir este objetivo de peso, lo que tendremos que hacer será un balance entre la actividad física, que ya la hemos mencionado, y luego pues una dieta hipocalórica. Vale. Pasamos a hablar un poquito de la dislipemia, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que en la dislipemia ya se ha visto que cuanto más bajo, mejor. Que no hay un límite de LDL a partir del cual no tengamos beneficios y sí que tengamos efectos secundarios. Es decir, el LDL cuanto más bajo, mejor. Cuanto más bajo, mejor, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos del LDL que vamos a necesitar nuestro paciente en función del riesgo cardiovascular que presente? Vale, pues para bajo riesgo cardiovascular, nuestro objetivo de LDL va a ser por debajo de 116. Para moderado, va a ser de 100. Para alto, de 70, y para muy alto, de 55, o prevención secundaria. Esto es importante, ¿vale? Porque ya sabéis que en las guías de hace ya 2 años esto cambió, que antes era 70 era aquí, bueno, no vamos a liarnos. Esto es importante que lo sepamos, ¿vale? Que actualmente en muy alto riesgo cardiovascular el objetivo es menor de 55. Y más aún, que cuando los pacientes, por lo que sea, durante el segundo año de haber tenido un evento cardiovascular, presentan otro, ¿vale? Si recurre en menor de 2 años, aún tenemos que ser más estrictos e intentar bajar este objetivo a 40, ¿vale? Muy bien, ¿y cómo vamos a conseguir esto? Pues las medidas higiénico-dietéticas ya hemos dicho que van a ser nuestro pan de cada día. Va a ser obligatorio de establecer y de incentivar en todos los factores de riesgo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero ¿cuándo vamos a tener que ir un paso más allá? ¿Cuándo vamos a tener que implantar tratamiento farmacológico? Pues bueno, en general, pues cuando estemos por encima del objetivo que queremos conseguir, obviamente, ¿no? En muy alto riesgo cardiovascular, cuando nos encontremos aquí,
entre 55 y 70, en alto entre 70 y 100, en moderado aquí y aquí, ¿no? En estos escalones lo que vamos a hacer es hacer un primer intento con las medidas higiénico-dietéticas. Y si con estas no ha sido suficiente en unos 3-6 meses, tendremos que pasar a tratamiento farmacológico, ¿vale? En el caso de riesgo moderado, en este escalón también podemos plantear esta opción, ¿vale? ¿Y cuándo vamos a poner desde el principio tratamiento? Es decir, ¿cuándo no vamos a decir, venga, le doy un intento con las medidas higiénico-dietéticas y si no funcionan paso al tratamiento? No. ¿Cuándo vamos a decir, desde el principio, tratamiento? Pues cuando estemos en el siguiente escalón, ¿vale? Que sería ya pues todo esto. ¿Vale? Y luego en prevención secundaria, directamente siempre habrá que poner el tratamiento, ¿vale? En resumen, cuando estemos por encima de nuestro objetivo, no nos valdrán las medidas higiénico-dietéticas únicamente. Las pondremos, las evaluaremos unos 3-6 meses. Si con eso ha sido suficiente, perfecto, y si no, tendremos que pasar al tratamiento, que sería la zona verde. ¿Cuándo tendremos que poner tratamiento farmacológico? Desde el principio, cuando estemos un paso más allá de ese objetivo que queremos conseguir, que sería en este caso el rojo, ¿vale? Para poner el tratamiento, ¿qué fármacos disponemos? Bueno, pues ya lo sabéis todos. Las estatinas son nuestro fármaco de elección para el tratamiento de la hipercolesterolemia, no solo porque consiguen reducir el LDL, sino porque también tienen efectos a nivel de los triglicéridos, ¿vale? ¿Qué efectos secundarios vamos a tener con estas estatinas, ¿vale? Que vamos a tener que tener precaución. Sabéis que el más frecuente son las mialgias, pero que además son muy inespecíficas y que en general no suelen tener más trascendencia y que cambiando de estatina o reduciendo un poquito la dosis se suele controlar. Pero sabéis que tenemos un efecto secundario que, aunque es raro, es bastante grave y que cuando aparecen las mialgias tenemos que identificar que sea esto, y sabéis que es la rhabdomiolisis. Y por ello tenemos que pedir una analítica con CKAS, ¿vale? Para tratar de descartar que no estemos hablando de esta situación. Otro efecto adverso que podemos encontrar y que tenemos que estar atentos es se puede provocar una hepatitis tóxica, ¿no? Tenemos que solicitar una analítica con transaminasas y ver cómo evolucionan estas, ¿vale? Por lo general es un efecto secundario que tampoco tiene mucha trascendencia. La mayoría de veces el aumento de transaminasas es discreto y no tiene relevancia, por lo que no suele ser necesario ni retirar el fármaco ni siquiera reducir dosis. Si fuera más allá, obviamente sí cabría que hacerlo. ¿Qué hacemos cuando con las estatinas no es suficiente? Pues en general añadir fármacos, ¿vale? No se sustituyen, se añaden. Y es cuando entran a jugar el resto de fármacos que tenemos para la hipercolesterolemia. En general los más usados sería el ezetimibe, que tiene una tolerancia muy buena y que consigue un plus en el descenso de ese colesterol. Y más allá, si no conseguimos con esto, tenemos los nuevos fármacos, los inhibidores de la PCSK9, ¿vale? El evolocumab y el alirocumab, que como sabéis son unos fármacos biológicos de administración subcutánea que consiguen una reducción de los niveles de LDL bestial, ¿vale? A límites muy bajitos, que es lo que buscamos, como hemos dicho, el LDL cuanto más bajo, mejor, ¿vale? Sin embargo, ¿qué problema tenemos? Pues el de siempre, ¿no? La financiación, nuestro querido sistema de salud y lo que nos permite hacer, ¿no? Entonces, aunque muchísimos pacientes deberían llevar estos fármacos, por desgracia, pues son muy caros y no podemos ponérselos a todos. ¿A quién sí que el sistema de salud actual nos permite ponérselos porque están financiados, no por otra cosa? Que si algún paciente se lo quiere y puede pagar, pues perfecto. Pero ¿a quién sí? Pues va a ser cuando estemos por encima de 100 de LDL, a pesar de dosis máxima tolerada de estatina, o cuando no se tolere o haya contraindicación para estas, en los casos de que haya enfermedad cardiovascular establecida o en la hipercolesterolemia familiar, ¿vale? Son los únicos dos casos. Fijaros, la enfermedad cardiovascular establecida, hemos dicho que tiene un objetivo de 55, sin embargo, solo podemos poner este fármaco financiado cuando su LDL sea por encima de 70, es decir, que si un paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, le pongo una estatina, le pongo ezetimibe y se me queda en 80, no va a estar bien controlado, pero tampoco voy a poder ponerle este fármaco financiado, ¿vale? Eso es, pues eso.
Por tanto, IPCSK9, ¿cuándo están financiados? Cuando tenga el LDL por encima de 100 a pesar de dosis máxima de estatina, en enfermedad cardiovascular establecida o hipercolesterolemia familiar. Muy bien. Vale, pues continuamos. El siguiente factor de riesgo cardiovascular que vamos a ver es la diabetes, ¿vale? ¿Y cómo vamos a tratarla o en función de qué vamos a ver si estamos controlando adecuadamente a nuestro paciente? Pues como sabéis nos vamos a basar en la hemoglobina glicosilada y nuestro objetivo va a ser que esté por debajo del 7%, ¿vale? Sí que es verdad que podemos tratar de ser un poquito más estrictos, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿vale? Y en este caso nos vamos a plantear un objetivo de menor de 6,5%, ¿vale? Sobre todo en jóvenes. De igual manera, igual que en jóvenes somos más estrictos, en pacientes más añosos y con mucha comorbilidad podemos tratar de ser un poquito menos estrictos, ¿vale? Y plantearnos objetivos por debajo del 8% o incluso por debajo del 9%, ¿vale? Muy bien. ¿Y cómo vamos a tratar esta diabetes? Bueno, también es importante saber que si bien nos centramos mucho en la hemoglobina glicosilada, y esta efectivamente ha demostrado muchísimos beneficios, sobre todo a nivel de las complicaciones microvasculares, a nivel macrovascular pues tampoco ha demostrado tanto. Entonces, ya se puso de moda hace unos años que los fármacos antidiabéticos no solo tenían que ser buenos reduciendo la hemoglobina glicosilada, sino que tenían que ser buenos a nivel cardiovascular. Por tanto, se puso en marcha numerosos estudios para tratar de demostrar que estos fármacos fueran al menos neutros, si no beneficiosos, a nivel cardiovascular. ¿Y cuáles son los que tenemos? Bueno, obviamente la metformina como fármaco de primera elección, ¿no? Que pues, efectivamente ha demostrado beneficios a nivel cardiovascular, ¿no? Pero sí que hay que destacar unos fármacos como son los inhibidores de la ISGLT2, ¿vale? Los ISGLT2, inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, y los antagonistas del GLP-1, ¿vale? Estos fármacos han demostrado ser muy potentes en reducción de mortalidad cardiovascular, ¿vale? En el caso de los ISGLT2, ¿vale? La empagliflozina, etcétera, además han demostrado reducción de la progresión de la enfermedad renal y, sobre todo, en términos de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y, en cambio, los GLP-1 también han demostrado reducción de esta mortalidad cardiovascular, pero tienen un especial interés, en este caso, en la cardiopatía isquémica, ¿vale? Es como que estos actúan más a nivel de lo que sería la congestión, ¿vale? A nivel de lo que sería la natriuresis, favoreciendo la natriuresis, y estos actúan más a nivel de lo que sería la arteriosclerosis, ¿vale? Por tanto, son fármacos muy buenos desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo ISGLT2 en términos de insuficiencia cardíaca y los GLP-1 en términos de cardiopatía isquémica. Otros, pues tendríamos las sulfonilureas, las pioglitazonas, que no son tan buenos desde el punto de vista cardiovascular, incluso pueden aumentarlo, y cabe destacar la sasagliptina, que está contraindicada en pacientes con riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Porque aumentan muchísimo este riesgo. Vale, vamos a continuar con unas preguntas para ver qué tal han ido estos conceptos. Vamos con la primera, respecto a las dislipemias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Las estatinas están indicadas en la prevención secundaria del ictus. Un paciente con LDL superior a 220 no ha de recibir tratamiento con estatinas si no presenta un riesgo cardiovascular igual o superior al 20%. El fibrato de elección para asociar una estatina es el fenofibrato, o las estatinas han demostrado la reducción de mortalidad total. Bueno, pues en este caso la respuesta sería la 2, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, acordaros de la tabla que hemos hecho, si os fijabais además en la parte de la derecha del final, por encima de 190, todos tenían indicación para iniciar tratamiento, ¿vale? Además, por encima de 190 es un factor de riesgo cardiovascular altamente elevado, lo que nos dice que es un paciente de alto riesgo cardiovascular, con un objetivo de LDL por debajo de 70, ¿vale? Por tanto, no tendríamos que esperar a tener esas cifras y con un riesgo cardiovascular por encima del 20, que también es un número así aleatorio que se han sacado de la manga, ¿vale? Además, el resto son correctas, ¿vale? En prevención secundaria sí que tendríamos que iniciar siempre estatinas. El fibrato de elección, asociando a las estatinas, es el fenofibrato. Es importante también destacar que el genfibrocilo no se puede asociar con las estatinas. Y, por último, pues que las estatinas han demostrado reducir la mortalidad, pues eso todos lo sabéis. Otra pregunta.
De los siguientes factores de riesgo cardiovascular, ¿cuál no es modificable? ¿La obesidad, la edad, la hipertensión o la hipercolesterolemia? Bueno, pues esta es una pregunta fácil, ¿no? En este caso sería la edad, ¿vale? El resto también son factores de riesgo cardiovasculares, pero sí que son modificables y sí que podemos actuar sobre ellos y debemos actuar sobre ellos. Muy bien. En un hombre diabético de 70 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿cuál es la diana terapéutica respecto al LDL y a la hemoglobina glicosilada? Tenemos varias opciones, por debajo de 70, 100, 55, 70, por debajo de 6,5 o 7 la hemoglobina glicosilada. Vale, un paciente diabético con enfermedad con antecedentes de cardiopatía isquémica, es decir, con enfermedad cardiovascular ya establecida, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y por tanto nuestro objetivo de LDL, eso tenéis que saberlo, es por debajo de 55. La hemoglobina glicosilada, en términos generales, sabéis que es 7, ¿vale? Ya hemos dicho que en pacientes jóvenes podemos intentar ser un poquito más estrictos, pero que en términos generales sería 7. Y la última, respecto a la tabla SCORE para el cálculo del riesgo cardiovascular, señale la respuesta correcta. Predice la probabilidad de muerte por causa coronaria a 10 años, incluye sujetos hasta los 70 años, tiene un apartado específico para la diabetes o todas son falsas. Bueno, pues en este caso todas son falsas, ¿vale? Fijaros que la primera ha ido un poquito a pillar porque lo que predice es la probabilidad de evento cardiovascular fatal a 10 años, efectivamente, pero cardiovascular global, no solo coronario, ¿vale? Cardiovascular global. Luego incluye sujetos hasta los 65 años, ¿vale? Y como, si os acordáis de la imagen que hemos puesto, que teníamos en cuenta el sexo, la edad y demás, no había un apartado que fuera diabetes, ¿vale? No tiene en cuenta, en este caso, la diabetes. Muy bien, y vamos a seguir con otro factor de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial. Este factor de riesgo es muy importante y os recomiendo que lo estudiéis con mucho interés. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la hipertensión? Como todos sabéis, la hipertensión es una enfermedad crónica, ¿vale? De una etiología muy variada y que es muy prevalente, ¿vale? En nuestra sociedad. Y que, como bien hemos dicho, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y es el principal factor de riesgo cardiovascular concretamente para la enfermedad cerebrovascular, ¿vale? Además sabéis que podemos tener dos etiologías, que lo más frecuente es que sea primaria o idiopática, hasta un 90-95% de las veces, o puede ser secundaria, entre un 5 y un 10%. ¿Cuándo vamos a sospechar que tenemos una hipertensión secundaria y que por tanto tenemos que hacer una búsqueda activa de estas posibles causas? Sobre todo cuando esta aparezca en gente joven, por debajo de los 40 años, en hipertensión arterial refractaria, ¿vale? También tendríamos que sospecharla cuando tengamos una elevación muy alta de tensión, bien sea hipertensión arterial grado 3, luego veremos los grados, o bien, por ejemplo, situaciones de emergencias hipertensivas, ¿vale? También tendremos que pensar que podemos estar ante un caso de hipertensión secundaria cuando tengamos la presencia de daño orgánico o bien cuando tengamos también una elevación de la tensión arterial en pacientes que previamente eran normotensos y que de repente presentan una elevación muy marcada de la tensión arterial. Y por último tendremos que sospechar que tenemos una hipertensión secundaria, obviamente cuando el paciente se acompañe de síntomas sugestivos de una enfermedad secundaria, ¿vale? ¿Y cuál es la principal causa secundaria de esta hipertensión? La renovascular, ¿vale? Dentro de las renales, que hay varias, la renovascular es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Muy bien, ¿y cómo vamos a diagnosticar la hipertensión? O lo principal, cuando decimos que un paciente es hipertenso, ¿vale? Que es cuando tiene cifras de tensión arterial elevadas sostenidas, mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90, o sea, 140 de sistólica o de 90 de diastólica, tomadas al menos en 2 visitas, ¿vale? O bien pacientes que estén bajo tratamiento antihipertensivo. Tenemos distintos métodos para diagnosticar la hipertensión arterial y, como ya hemos dicho, nos hacen falta al menos 2 determinaciones, ¿vale? 2 determinaciones que estarán separadas en el tiempo, a veces
puede hacer falta incluso una tercera para cuando haya discrepancias, pero sí que cabe destacar que es suficiente con una única determinación si además el paciente se acompaña de hipertensión, si esta es hipertensión grado 3 o si se acompaña de daño orgánico, de órgano diana, ¿vale? O sea, dos determinaciones por lo general, pero nos valdrá con una si esta es grado 3 o tiene afectación de daño de órgano diana, ¿vale? Y aquí, como veis, tenemos tres métodos para diagnosticarla. La toma de la tensión arterial en la consulta, ¿vale? Sabéis que siempre tiene que ser con el paciente sentado, con un par de minutos en reposo, con el brazo apoyado a la altura del corazón, todas esas recomendaciones. Y habrá que hacer una toma y en 1 o 2 minutitos realizar otra toma. Si hay una discrepancia de más de 10 milímetros de mercurio entre ambas, habrá que hacer una tercera toma. Además, en la consulta también se recomienda hacer una búsqueda de hipotensión ortostática, ¿vale? Habrá que tomarle la tensión al paciente sentado, incorporarlo y en unos 1 o 3 minutitos volver a tomarle la tensión. Esto es especialmente, tiene especial interés en pacientes ancianos y en pacientes diabéticos, ¿vale? Entonces, ¿qué otras formas tenemos de diagnosticar la hipertensión arterial? Con el AMPA, la automedición de la presión arterial es la medida que hace el paciente o el cuidador en el domicilio. Se recomienda realizar al menos durante al menos 3 días, aunque lo ideal es que sea entre 6 y 7 días, y se hará una toma por la mañana y otra por la noche, ¿vale? En este caso, las cifras para diagnosticarla, veis que bajan un poquito, son 135 y 80, ¿vale? Y luego tenemos el mapa, ¿vale? Que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esto lo que consiste es un dispositivo con el que el paciente se va a casa, que cada 15-30 minutos le toma la tensión y por tanto hace un registro que va a ser una media diurna, una media nocturna y luego un promedio de 24 horas. Como veis, en función de la que hablemos, tenemos unas cifras 135-85, 120-70 y 130-80, ¿vale? Como podéis observar, en la media nocturna caen las cifras, ¿vale? Es la que más bajitas son de todas. Y esto es así porque de forma habitual, por la noche, nuestras cifras de tensión arterial caen entre un 10 y un 20%. Y esto es lo que conocemos como patrón Dipper, ¿vale? O patrón de caída, ¿vale? Es muy importante este patrón. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos casos en los que el paciente tenga una caída, pero que no sea tanta, o sea, que sea menor del 10%, que sería lo que se llama el patrón no Dipper, ¿vale? A ver, tenemos el Dipper, que es el normal, que es una caída entre el 10 y el 20. Tenemos el no Dipper o el Dipper reducido, que sería si esta caída es menos del 10%. Tendríamos incluso el Riser sí, si en vez de reducir la tensión lo que hace es aumentar. O bien tenemos el Dipper extremo, que es cuando esta caída es por encima del 20%. Esto es importante porque estos patrones que son patológicos, pero en especial el no Dipper, tiene se ha visto asociado con el riesgo cardiovascular con una gran magnitud y sobre todo con el desarrollo de órgano diana, ¿vale? Por tanto, es una medida muy importante a conocer y a tener en cuenta cuando analicemos un mapa de un paciente, ¿vale? Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que tanto el mapa como el AMPA son muy importantes porque estos se han visto con una mayor asociación a este riesgo cardiovascular y a esta afectación del órgano diana por encima de la presión tomada en consulta, ¿vale? Por lo que tenemos que tenerlos en cuenta y usarlos, ¿vale? Generalmente podemos hacer un primer cribado con la toma de tensión en consulta y para confirmar este diagnóstico, esa segunda medición podemos realizarla con ese AMPA o con ese mapa, ¿vale? Son especialmente útiles para esto y sobre todo también para hacer los diagnósticos de hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión enmascarada o hipertensión refractaria. Muy bien, y vamos a hablar un poquito ahora de la afectación del órgano diana que nos provoca esta hipertensión arterial, ¿vale? Si tenemos en cuenta la afectación a nivel cardíaco, ¿vale? Lo que vamos a encontrar es que la tensión arterial, la elevación de las cifras de tensión arterial, lo que nos provoca es un aumento de la poscarga. Si repasamos el concepto de la poscarga a lo que hace referencia es como a la barrera a la que el corazón se enfrenta cuando intenta expulsar sangre, ¿no? Es como
la fuerza que el corazón va a tener que hacer para conseguir expulsar la sangre. Al final, cuando en el corazón se empieza a provocar la sístole, tenemos un primer periodo de contracción ventricular isovolumétrica, es decir, una primera contracción en la que ese ventrículo se contrae, pero no expulsa sangre porque directamente la válvula aórtica todavía no está abierta, ¿vale? Para conseguir abrir esa válvula aórtica, el ventrículo tiene que ser capaz de aumentar su presión por encima de la presión que tiene más allá, es decir, por encima de la presión que hay en la aorta, ¿vale? Si tenemos la presión aquí en la aorta, y aquí tenemos la presión de nuestro ventrículo, este empieza a contraerse, va aumentando su presión, todo esto es contracción isovolumétrica, aquí no está habiendo salida de sangre del ventrículo. Y una vez que el ventrículo es capaz de superar esa presión en la aorta, es cuando la válvula aórtica se abrirá y entonces conseguiremos expulsar esa sangre, conseguir la eyección, ¿vale? Por tanto, cuanta más presión arterial yo tenga, más fuerza estoy obligando a mi corazón a realizar para conseguir realizar esa sístole, ¿vale? Por tanto, ¿qué va a hacer el corazón para intentar vencer a esa tensión arterial que yo le estoy poniendo de más? Pues hacerse fuerte, hacerse grande, ¿no? Hacer una hipertrofia ventricular, ¿vale? Esta hipertrofia ventricular, al final, aunque sea un mecanismo para intentar compensar esto, al final es deleterio y lo que nos provocará será una disfunción diastólica, ¿vale? Que generalmente se puede manifestar con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, a la larga, como cualquier cardiopatía, esto puede ser deleterio todavía más y que termine provocando una dilatación del ventrículo izquierdo cuando este claudique, ¿vale? Y cuando este ventrículo izquierdo claudique, se dilate, lo que vamos a encontrar es una disfunción sistólica, pudiendo desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿vale? Sin embargo, la afectación cardíaca va un poquito más allá y podemos encontrar también isquemia, ¿vale? Por una parte, vamos a encontrar isquemia. Vamos a encontrar isquemia por la hipertrofia ventricular y por la arteriosclerosis propiamente dicha. Es decir, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y como tal, pues puede favorecer el desarrollo de arteriosclerosis, como hemos comentado, y que provoque el desarrollo de un infarto o de cardiopatía isquémica y por tanto nos provoque isquemia. Pero hemos dicho que la hipertensión arterial nos provoca hipertrofia ventricular. Entonces, si yo tengo que dar alimento a un corazón mucho más grande, pues a lo mejor voy a ser incapaz, ¿vale? Porque no es lo mismo tener que proporcionar oxígeno a un miocardio normal que a un miocardio mucho más grande. Entonces, eso nos va a provocar también isquemia, ¿vale? Y por último, esta hipertensión arterial, por este aumento de tensión que se va a reproducir retrógradamente, o sea, este aumento de presión va a repercutir al ventrículo, como hemos dicho, el ventrículo va a tener que incrementar su presión para poder superarla y retrógradamente también va a provocar un aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿vale? De la aorta aumenta la presión en el ventrículo y de ahí a la aurícula. Ese aumento de presión en la aurícula nos va a provocar que ésta se termine dilatando. Y la dilatación de la aurícula termina provocando fibrilación auricular, ¿vale? Por tanto, las principales manifestaciones desde el punto de vista cardiovascular o cardíaco, mejor dicho, perdón, va a ser la insuficiencia cardíaca, va a ser la isquemia y va a ser la fibrilación auricular, ¿vale? Por tanto, insuficiencia cardíaca, isquemia y fibrilación auricular. Seguimos. A nivel cerebrovascular, generalmente se manifiesta con síntomas inespecíficos, pues cefalea, mareo, etc. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que puede manifestarse de una manera más grave y generalmente pues en forma de accidente cerebrovascular o la encefalopatía hipertensiva. ¿Qué más? A nivel renal, la hipertensión puede ser causa
o consecuencia de enfermedad renal, ¿vale? Y sabemos que es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Menos en los mayores de 65 años, que es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿vale? La principal causa de enfermedad renal crónica a nivel global, sabéis que es la diabetes, ¿vale? La hipertensión sería la segunda causa, excepto en mayores de 65 años. Además, la hipertensión arterial es el principal factor de progresión de esta enfermedad renal. Vale, es muy importante tener en cuenta que la enfermedad renal es asintomática, ¿vale? Va evolucionando muy lentamente, de forma silenciosa, hasta que ya empieza a manifestarse, ¿vale? Y es muy importante tratar de identificarla porque en los primeros estadios podemos actuar sobre ella y podemos enlentecer su progresión. Sin embargo, llega un punto en el que ya se hace irreversible y poco podemos hacer con ella, ¿vale? Luego tendríamos la afectación a nivel de la retina, la retinopatía hipertensiva, pues tenemos en forma de hemorragias, exudados, ¿vale? O de microaneurismas también. Y luego tendríamos la afectación vascular global, ¿vale? Es decir, el desarrollo de aterosclerosis en los vasos sanguíneos. Que ya hemos mencionado dos de ellos. Uno sería en forma de cardiopatía isquémica, ¿vale? Infarto, o bueno, cardiopatía isquémica en general, síndrome coronario crónico. Otro sería, pues, cuando esto afecte a la vasculatura cerebral, pues en forma de accidente cerebrovascular. Tendríamos también la enfermedad arterial periférica cuando afecte a los vasos periféricos. Tendríamos también la afectación mesentérica. O tendríamos la afectación directamente de la aorta, generalmente en forma de desarrollo de aneurismas de aorta, ¿vale? Esta sería la afectación orgánica que podemos tener con la hipertensión arterial. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente hipertenso? ¿Vale? Nuestro principal objetivo va a ser identificar al paciente que tenga daño de órgano diana, ¿vale? ¿Por qué? Porque este paciente pues, tiene muy alto riesgo cardiovascular y tenemos que ser muy estrictos con su tratamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Pues obviamente una anamnesis y una exploración física, ¿vale? La exploración física pues, que incluya la evaluación de todos los factores de riesgo cardiovasculares, pues evaluaremos el IMC, haremos una exploración neurológica, podemos hacer una exploración de fondo de ojo, hacer una auscultación cardíaca, una exploración abdominal, buscar síntomas de posible etiología secundaria, etc. Pero sobre todo es muy importante tener en cuenta qué pruebas complementarias vamos a tener que solicitar en nuestro paciente hipertenso. Y serían estas tres, ¿vale? En nuestro paciente hipertenso siempre vamos a solicitar un electrocardiograma, ¿vale? Esta sería la primera prueba a realizar. El electrocardiograma lo que nos va a permitir ver, sobre todo, es estos signos de hipertrofia ventricular que hemos visto que nuestro paciente va a desarrollar, ¿vale? Además, es muy importante que estos signos de hipertrofia a nivel del electro van a tener relación con la gravedad de la hipertensión. O sea, mayor gravedad, mayor signos de hipertrofia vamos a tener en nuestro electro. Y además nos va a servir para monitorizarlo. Es decir, cuando yo trato a mi paciente hipertenso, esta hipertrofia puede mejorar y eso se va a poder manifestar en ese electro, ¿vale? Generalmente, el electro, si es normal, es suficiente con hacerlo cada 2 años, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Una analítica sanguínea completa, que incluya, pues, función renal, incluya iones, que incluya el perfil lipídico, pues eso, lo que hemos dicho también, ¿no? Búsqueda de otros factores de riesgo cardiovasculares, que incluya la hemoglobina glicosilada, pues que incluya un hemograma con hemoglobina, que incluye el ácido úrico, que aunque no lo hemos mencionado, también es un factor de riesgo cardiovascular que últimamente se está desarrollando cada vez más, ¿vale? Y por último, una analítica de orina, también muy importante, ¿vale? Para intentar buscar esta afectación renal de la hipertensión, ¿no? Mediante la relación del índice de albúmina y creatinina, ¿vale? Generalmente la analítica sanguínea y de orina habrá que hacerlas de forma anual, ¿vale? Cuando con estas pruebas sospechemos que nuestro paciente tiene afectación de órgano diana, pues podemos hacer pruebas complementarias, ¿no? Para tratar de confirmar esta afectación. ¿Qué pruebas podemos solicitar? Pues en primer lugar, pues una ecocardia, cuando sospechemos que nuestro paciente tiene
cardiopatía o tiene signos de hipertrofia en el electro para valorar esta afectación cardíaca. Podemos realizar también un ecodoppler a nivel carotidio, ¿vale? Cuando sospechemos enfermedad cerebrovascular. Podemos realizar un incertobillo-brazo cuando sospechemos enfermedad arterial periférica. Podemos hacer un TAC, una resonancia cerebral cuando sospechemos afectación cerebrovascular o directamente también una ecografía renal, ¿vale? Con ecodoppler para ver el flujo a nivel renal. Muy bien, y entonces, respecto al tratamiento de esta hipertensión arterial, lo primero, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de tratamiento? Pues en general, el objetivo de tratamiento va a ser 140-90. Sin embargo, si el paciente lo tolera bien, tenemos que ser más estrictos. No es como en la diabetes que decíamos, por debajo de 7, pero en jóvenes podemos plantearlo. No, en este caso es 140-90, pero si el paciente lo tolera, tengo que obligarme a que el objetivo sea 130-80. En todos, ¿vale? En todos. Pero hay una excepción, que sería mayor de 65 años, ¿vale? Cuando digo en todos me refiero a que antes hablaba de que en diabéticos, tal, no. En este caso es en todos los pacientes. La única excepción son los mayores de 65 años, en los que en este caso sí que el objetivo sería 130-40, pero la diastólica sí que se mantiene por debajo de 80, ¿vale? Es decir, objetivo por debajo de 140-90, pero si lo puedo conseguir porque el paciente me lo tolera bien, por debajo de 130-80, excepto en mayores de 65 años, que sería 130-40 y por debajo de 80. Importante destacar que en ningún caso por debajo de 120-70, ¿vale? Ya que no queda muy claro si esto aporta beneficios y parece que a lo mejor sí que aporta algún perjuicio, pero los resultados la verdad que son contradictorios, pero las guías de momento lo que dicen es que no bajemos de ahí, ¿vale? Y entonces, para realizar nuestro tratamiento lo que vamos a hacer es ver el grado de hipertensión que tenemos, ¿vale? Hemos dicho que luego íbamos a ver los grados y ahora es el momento. Como vemos, tendríamos hipertensión grado 1 cuando estamos entre 140, 160 y 90, bueno, 140, 159, 90, 99. Grado 2, 160, 179, 100, 109. Y grado 3, mayor o igual a 180 y mayor o igual a 110, ¿vale? Tendríamos que la presión normal sería entre 120, 129, 80, 85, siendo 100 mejor óptima, y este rango intermedio que sería lo que se conoce como presión normal alta, ¿vale? Si os fijáis, en todos los casos siempre las medidas higiénico-dietéticas, siempre, ¿vale? Siempre. Ahora es cuando voy a poner este tratamiento farmacológico. Vale, pues en hipertensión grado 2 y 3, desde el principio, ¿vale? En hipertensión grado 2 y 3 desde el principio. Y es en la hipertensión grado 1 en la que me puedo plantear iniciar solo con las medidas higiénico-dietéticas y valorar en 3-6 meses cómo evoluciona mi paciente. ¿Que evoluciona bien? Perfecto. ¿Que no? Pues ya añado ese tratamiento farmacológico, ¿vale? Esa sería una opción, y la otra es si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, desde el inicio también tengo que empezar con ese tratamiento farmacológico, ¿vale? Es decir, en resumen, tratamiento farmacológico tengo que iniciarlo en hipertensión grado 2, en hipertensión grado 3 y en hipertensión grado 1 cuando mi paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, o cuando he probado con medidas higiénico-dietéticas y no han sido suficientes, ¿vale? Y ahora, ¿cómo trato la hipertensión arterial? Vale, pues sabemos que tenemos distintos tipos de fármacos. Aquí los tendríamos todos, tenemos los diuréticos, sabéis que de elección son los triacídicos, los IEC, los ARA2, calcioantagonistas, betabloqueantes y alfabloqueantes. Actualmente, la primera línea de tratamiento son diuréticos, IEC-ARA2 y calcioantagonistas, ¿vale? Los betabloqueantes ya han pasado a un segundo escalón, excepto cuando el paciente tenga alguna otra indicación para llevarlo, por ejemplo, pues una insuficiencia cardíaca con hipertensión deprimida, ¿vale? En ese caso sí que sería primera elección, pero si no, no, ¿vale? Y en general hay que decir que si bien estos son los que se recomiendan y el primer escalón, todos han demostrado beneficios y por tanto la elección de uno u otro va a depender más de las características del paciente. Pero a nivel ideal, si el paciente tolera todo, lo que se recomienda es que iniciemos uno de estos, aunque concretamente es dos de estos. Es decir,
tenemos que empezar con una combinación fija de 2 fármacos, ¿vale? Idealmente que incluya IECA y ARA2. Es decir, voy a empezar con IECA ARA2 más un diurético tiacídico o más un antagonista. Si con esto no es suficiente, pues ya haré la combinación de estos 3. Y si con esto no es suficiente, pues ya estaríamos en lo que se llama hipertensión refractaria, que sabéis que es cuando es resistente a 3 fármacos, siendo uno de ellos un diurético, ¿vale? ¿Y por qué una combinación de 2 pastillas desde el inicio? ¿Por qué no empiezo mejor con una y voy subiendo dosis y cuando no es suficiente ya añado otro? Pues porque poniendo 2 fármacos pero a dosis más bajitas conseguimos beneficios, o sea, conseguimos reducciones de tensión incluso más altas porque hacen efecto sinérgico y además al tener dosis más bajitas conseguimos tener menos efectos adversos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de cuándo elegir unos u otros. Pues aquí estarían las indicaciones específicas o, sobre todo, cuándo tenemos que evitarlos, ¿vale? Cuándo están contraindicados. No todos los casos son contraindicaciones, sino cuándo tenemos que evitarlos, ¿no? En diuréticos, pues por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿no? Como tratamiento sintomático, y cuándo evitarlos, pues por ejemplo, a destacar la gota, a destacar pues, cuando tenemos alteraciones iónicas, o bueno, a veces con la intolerancia porque hacen alteraciones en el perfil lipídico o en el perfil glucémico, ¿no? El tema de IECAS y ARA2, muy importante es insuficiencia cardíaca, con acción deprimida o tras un infarto. En la hipertensión renovascular, acordaos que dijimos que la hipertensión era el principal factor de progresión de la enfermedad renal, y con los IECAS y con los ARA2 conseguimos prevenirla, pues la enfermedad renal crónica también. ¿Vale? ¿Y cuándo tenemos que evitarlos? Pues en la estenosis bilateral de la arteria renal o unilateral, si el paciente es monorreno, esto directamente es una contraindicación, o por ejemplo en el edema angioneurótico, ¿vale? ¿Qué más? Los calciantagonistas. Sabemos que tenemos 2 tipos, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos es verdad que tienen un efecto más bien central, son fármacos más radicalizantes, ¿vale? No tanto para la hipertensión. Generalmente usamos más bien los dihidropiridínicos, que sí que tienen un efecto más periférico. Sobre todo tenemos que usar los de acción prolongada, porque tienen menos taquicardia refleja, ¿vale? Que es un efecto secundario de estos. Y por tanto, ¿dónde los vamos a evitar? Pues sobre todo en las taquiarritmias, ¿vale? Y cuando sí que se recomiendan, sobre todo, muy importante, la hipertensión sistólica aislada y en los ancianos, ¿vale? O, por ejemplo, en la hipertrofia o ante un paciente con angina. Muy bien. De los beta-bloqueantes simplemente vamos a destacar que sabéis que están contraindicados en el asma y sobre todo en pacientes que tengan bradicardias o bloqueos auriculoventriculares. Aunque aquí ponga el EPOC, hay que evitarlos, pero bueno, sabemos que tenemos los fármacos beta-bloqueantes cardioselectivos, ¿vale? Que podemos usar en ese tipo de pacientes. Recordad que los cardioselectivos serían el bisoprolol, el esmolol, el nebivolol, el metoprolol y el atenolol, ¿vale? Muy bien, y ya con la última diapositiva de hipertensión vamos a hacer este último repaso, que sería diferenciar entre la urgencia y la emergencia hipertensiva, ¿vale? Sabéis que las crisis hipertensivas son esas circunstancias en las que se provoca una elevación muy marcada de la tensión arterial y que esto puede poner en peligro la integridad de órganos diana de nuestro cuerpo, ¿no? Y que tenemos 2 circunstancias, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La mayoría de casos van a ser urgencias hipertensivas. ¿Por qué se caracterizan estas urgencias hipertensivas? Por encontrar cifras de tensión arterial muy elevadas, generalmente por encima de 180 a 120, ¿vale? Sin daño de órgano diana, ¿vale? En cambio, la emergencia hipertensiva es la elevación de cifras de tensión arterial con presencia de daño de órgano diana. Si os fijáis, no he puesto ninguna cifra de hipertensión arterial, porque realmente en la emergencia hipertensiva no hay unas cifras, ¿vale? Lo que la define es esa afectación de daño de órgano diana, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cifras de tensión arterial van a depender un poco del paciente, porque si es un paciente que está acostumbrado a tener cifras de tensión arterial muy altas, porque tiene una hipertensión grado 3, pues va a precisar cifras de tensión arterial muy altas en comparación a un paciente que habitualmente es normotenso. Por ejemplo, pues un paciente a lo mejor con 160 de sistólica puede tener ya una afectación que otro paciente no tendría, porque tiene esas cifras de forma habitual, ¿vale? Es importante este concepto, que emergencia hipertensiva es la afectación de daño de órgano diana independientemente de las cifras que tengamos, ¿vale? Vale, entonces, otro punto muy importante diferenciar en estas dos entidades es
¿Cómo las vamos a manejar? ¿Vale? La urgencia hipertensiva, por lo general, se te va a tratar con fármacos vía oral, por lo que no suele ser necesario el traslado a un hospital, ¿vale? Podemos manejarlo o intentar manejarlo inicialmente desde el centro de salud. En cambio, la emergencia hipertensiva sí que va a precisar fármacos intravenosos y, por tanto, deberemos derivar al paciente, ¿vale? Y por último, la otra diferencia que tenemos que tener en cuenta es cómo de rápidos vamos a tener que ser en reducir estas cifras de hipertensión, ¿vale? En la urgencia hipertensiva, como no es una circunstancia tan severa, ¿vale? Podemos ser un poquito más permisivos y tenemos un margen de unas 24 o 48 horas, ¿vale? Sin embargo, en la emergencia hipertensiva tenemos que ser mucho más agresivos y tenemos que conseguir una reducción en menos de una hora, ¿vale? Tampoco una reducción a cifras normales. Hay que conseguir una reducción entre un 15 y un 25%, ¿vale? O reducir la diastólica por debajo de 100, 110. Vale, y con esto vamos con una serie de preguntas. A ver qué tal. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es obligatorio en el estudio inicial de la hipertensión en un adulto? Perfil lipídico, electrocardiograma, radiografía de tórax o función renal. Pues bien, si recordáis, hemos dicho que, bueno, no sería la 3, ¿vale? Hemos dicho que tendremos que hacer un electrocardiograma para la búsqueda de esta hipertrofia ventricular, una analítica sanguínea que nos dé un poquito de información acerca de la función renal, de los iones, del perfil lipídico, etcétera, y una analítica de orina, ¿vale? No entra dentro de esta batería de pruebas la radiografía de tórax. Otra, en la actualidad, las cifras para el diagnóstico de la presión arterial difieren según los métodos de medida de la presión arterial. Indique la respuesta incorrecta. 1, 140-90 si hablamos de la presión medida en la consulta. 2, 135-85 si hablamos del AMPA. 3, 130-80 si hablamos del promedio de 24 horas del MAPA. O 4, 120-70 si hablamos de las cifras del MAPA a nivel diurno. Bueno, pues la incorrecta en este caso sería la 4. Acordaros que estas cifras tan bajitas de tensión son para el promedio nocturno. Acordaros que contábamos que se provocaba este descenso de hipertensión arterial por la noche y que esto era un patrón normal y que lo que no sería normal sería no encontrar este descenso, ¿vale? Un descenso inferior al 10%, ¿vale? El resto sí que serían correctas. Vale. En la evaluación del paciente hipertenso y en su seguimiento es importante detectar daño en órgano diana asintomático para poder estratificar correctamente su riesgo cardiovascular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sería significativo? Un índice tobillo-brazo por encima de 0,9, un filtrado glomerular por encima, estimado de 66, la reacción albumina-creatinina de 20 o la onda SNV1 más la onda RNV5 o NV6 mayor o igual a 35 milímetros. Bueno, pues en este caso sería la opción 4. En el electrocardiograma hemos dicho que lo que tenemos que tratar de hacer es identificar estos signos de hipertrofia ventricular. Tenemos dos criterios los más empleados para tratar de identificar esta hipertrofia. Tendríamos por una parte los signos de Sokolov, ¿vale? Que serían estos que nos pone aquí, ¿vale? Sería que en el electrocardiograma yo cojo y mido cuántos milímetros es la onda S en el caso de la dilatación V1 y mido cuánto es la onda R en V5 o V6, la que sea mayor, y la sumo. Si ese valor me sale por encima de 35, son criterios de hipertrofia. Y luego tendríamos los de Cornell, ¿vale? Los criterios de Cornell serían la suma de la R en AVL más la S en V3, ¿vale? Y en este caso sí que hay una diferencia en función de si hablamos de hombres o mujeres, ¿vale? De tal manera que la suma de R en AVL más la S en V3 en varones nos orienta a hipertrofia ventricular si es mayor o igual a 28 y en mujeres si es 20. Vale. No he dicho nada, pero bueno, el resto son normales, ¿vale? El índice tobillo-brazo sería patológico por debajo de 0,9, el filtrado glomerular nos hablaría de la enfermedad renal crónica por debajo de 60 y el índice albumina-creatinina por encima de 30, ¿vale?
Vamos con esta pregunta. ¿Con qué periodicidad se debe tomar la presión arterial a un adulto sano? Anual a partir de los 40 años sin límite de edad. No se recomienda ninguna toma en menores de 14 años. No es necesario en mayores de 65 que no estén diagnosticados. O en adultos solo se debe hacer una toma si presenta algún tipo de síntomas. Vale. Pues en este caso, la respuesta sería la 1. Respecto al cribado de la hipertensión arterial, hay que hacer una medición anual en los pacientes por encima de los 40 años o pacientes por debajo de 40 años que tengan alto riesgo de desarrollo de hipertensión arterial, que son pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, la raza afroamericana y pacientes que tengan ya esa tensión en ese límite que habíamos visto de normo-alta, ¿vale? En esos pacientes se hará anual. Pacientes por debajo de 40 años que no cumplen estos criterios de hipertensión se hará cada 3-5 años, ¿vale? Iríamos más a 5 años si el paciente está en esa presión óptima o más a esos 3 años si está en ese rango de presión más normal. Y bueno, ¿cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años asmática, con crisis de gota, tensión de 180, 158-90 y estenosis de la arteria renal sobre riñón único? Pues vamos a ir descartando. Estenosis de la arteria renal sobre riñón único, diurético fuera. Asmática, beta-bloqueante fuera. Y gota, perdón, diurético, y ECA esta. Repito, estenosis de la arteria renal sobre riñón único y ECA fuera. Gota, diurético fuera y asmática, beta-bloqueante fuera. Por tanto, nos quedaremos con el cáncer antagonista. En relación a las urgencias y emergencias hipertensivas, es cierto que la urgencia hipertensiva no suele requerir tratamiento hospitalario urgente, salvo excepciones, la urgencia hipertensiva no debe ser tratada vía oral. En estas situaciones se ha de evitar el uso de captopril por el riesgo de isquemia coronaria o la emergencia hipertensiva queda definida por una tensión arterial sistólica superior a 220 o diastólica superior a 130. Vale, pues en este caso sería la 1, por lo que hayamos especificado de que en general se puede manejar vía oral y no suele requerir el traslado a un hospital. A veces, cuando no se controla, sí, pero por lo general podemos tratar de manejarlo vía oral. Vale, vamos a continuar con la parte de cardiología, ¿vale? La patología cardíaca, tanto su parte aguda como su parte crónica. Aunque en el temario lo tenéis separados, para que sea más fácil de explicar, aquí lo vamos a ver como un conjunto, ¿vale? Y para ello vamos a empezar con el tema de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues la insuficiencia cardíaca, como sabéis, es la incapacidad del corazón para bombear la sangre de forma adecuada para suplir de oxígeno a todo el cuerpo, o si solo es capaz de hacerlo a costa de aumentar mucho las presiones en su interior, ¿vale? Es una patología muy prevalente, ¿vale? Afecta generalmente entre un 1 y un 2% a la población, aunque si tenemos en cuenta pacientes por encima de los 70 años nos acercamos ya a un 10%, ¿vale? Y esta prevalencia está todavía en aumento. Es muy importante tener en claro que en su etiología tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos lo que es la causa subyacente y lo que es la causa desencadenante. La causa subyacente es esa patología de base que hace que ese corazón tenga esa insuficiencia, ¿vale? Entonces puede ser una patología que afecta al miocardio, como por ejemplo una miocardiopatía, una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, una cardiopatía isquémica, una valvulopatía, arritmias, etc. O bien podemos tener las causas desencadenantes que lo que hacen es descompensar a ese corazón enfermo, ¿vale? Tenemos tanto causas cardíacas como arritmias también, la isquemia, etc. O causas extracardíacas, como puede ser pues, una anemia, una sepsis, un TEP, muchas causas, ¿vale? Entonces, en la insuficiencia cardíaca podemos hacer diferentes clasificaciones, ¿vale? En primer lugar, podemos diferenciar en función del gasto cardíaco, en función de si este gasto cardíaco es bajo, que es lo normal, lo más habitual, perdón, que lo que encontramos será un gasto cardíaco reducido, aunque en determinadas ocasiones podemos encontrar insuficiencias cardíacas con gasto cardíaco aumentado, es decir, porque nos encontramos en una situación en la que nuestro cuerpo nos exija un aumento de las demandas y nuestro corazón intenta hacerlo a aumentar el gasto cardíaco, pero que sea insuficiente. Esto cuando ocurre pues en anemias, en el embarazo, en una fístula arteriovenosa, etc. ¿Qué otra clasificación podemos hacer en función del tiempo de evolución? Más que subdividirlo, la insuficiencia cardíaca tenemos que entenderla como si fuera una patología
o sea, lineal no, sino que es un continuo, ¿vale? La insuficiencia cardíaca es una patología crónica propiamente dicha, pero que a lo largo de su evolución puede tener fases de descompensación, ¿vale? O sea, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, pero realmente siempre es una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa en determinadas situaciones, ¿vale? ¿Qué otras clasificaciones podemos hacer? En función de los síntomas, la podemos diferenciar en insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha, aunque lo normal es que al final termine actuando como un global, ¿vale? La insuficiencia cardíaca izquierda lo que va a provocar es una congestión, bueno, en ambos casos lo que vamos a tener es una congestión retrógrada. Entonces, cavidades izquierdas, retrógradamente, de la aurícula izquierda tenemos las venas pulmonares y por tanto tenemos los pulmones, por lo que la manifestación de esta parte va a ser la congestión pulmonar. Tendremos disnea, de esfuerzo o reposo, ortopnea, disnea prostática nocturna, crepitantes. Por el contrario, en la parte derecha, retrogradamente, tenemos las venas cavas, es decir, la circulación sistémica, por lo que la congestión va a ser a nivel sistémico, en forma de edemas, en forma de ascitis, de infiltración yugular, también de congestión gastrointestinal en forma de náuseas, de anorexia, etc. ¿Vale? Y unos síntomas también importantes a tener en cuenta, aunque no los subdividamos, también hay que tenerlos en cuenta, que son los síntomas anterógrados, ¿vale? Es decir, mi corazón es incapaz de bombear la sangre adecuadamente, por lo que por una parte tengo síntomas de congestión retrógrada, pero también voy a tener síntomas por mala perfusión, por esa incapacidad del corazón de inyectar la sangre, ¿vale? Entonces, estos síntomas anterógrados, ¿qué van a ser? Pues hipoperfusión renal en forma de oliguria, en forma de nicturia, hipoperfusión cerebral en forma de somnolencia, confusión a nivel muscular en forma de astenia, etc. Decir que cuando aparecen estos síntomas, generalmente la enfermedad está ya bastante evolucionada, ¿vale? Luego otra clasificación a tener en cuenta es en función de la clase funcional. Esta es la clasificación de la NIJA, ¿vale? Como veis tenemos 4 clases en función de la limitación que tengamos. Vamos de menos a más. De no tener limitación física a que esta sea ligera, moderada o directamente que sea severa, que el paciente tiene síntomas directamente ya en reposo, ¿vale? Y bueno, la clasificación más importante de todas, que es la que hemos dejado para el final, ya que tiene pues implicaciones en el tratamiento y pronósticas, ¿vale? Que sería la clasificación en función de la fracción de eyección. Por una parte tenemos la fracción de eyección reducida, que es cuando es por debajo del 40%, la fracción de eyección preservada, que es cuando está por encima del 50%, y luego está la relativamente entidad nueva, que sería la de rango intermedio, que sería pues entre ese 40, sería entre estas dos, ¿vale? Es esa zona gris a medio camino entre una y otra que comparte características de una y características de la otra, aunque en general, sobre todo para el tratamiento, lo que se va a parecer es más a la preservada, ¿vale? En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, lo que ocurre es que, como su nombre dice, la capacidad de contraer ese corazón está reducida, por lo que el corazón, para intentar compensar, intentar que haya una mayor cantidad de sangre que salga, lo que hace es intentar aumentar su volumen, de tal manera que si expulso poquito volumen, si me lleno más, a lo mejor expulso más, por lo que el ventrículo lo que tiende a hacerse es grande, ¿vale? Tiende a dilatarse. Y entre sus patologías más frecuentes tendremos la cardiopatía isquémica y, en segundo lugar, la miocardiopatía dilatada, ¿vale? Y esta patología, la FEB reducida, tiene peor pronóstico, aunque la FEBI preservada tampoco se queda corta, ¿vale? En cambio, la fracción de eyección preservada, lo que ocurre es que el corazón sí que es capaz de expulsar la sangre adecuadamente, pero lo que no es capaz de hacer es de relajarse adecuadamente, ¿vale? No es capaz de hacer esa diástole adecuadamente. En este caso, lo que se suele asociar, sobre todo, es hipertrofia, ¿vale? Y este caso está muy asociado, pues, con la miocardiopatía hipertrófica y también con la hipertensión, ¿vale? Ya lo habíamos visto previamente. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Esto es muy importante. En primer lugar, pues como siempre, anamnesis y exploración física, ¿no? Una historia clínica adecuada, una anamnesis orientada a buscar estos factores de riesgo del paciente que nos digan, vale, pues este paciente tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y esa exploración física y esa anamnesis también en búsqueda de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y
muy importante, el electro. El electro, por una parte, ¿por qué? Porque nos va a permitir buscar tanto causas subyacentes como causas desencadenantes. Podemos encontrarnos arritmias, podemos encontrarnos signos de isquemia, de sobrecarga de presión, etc. Y el electro es muy importante porque tiene un elevado valor predictivo negativo, ¿vale? Esto quiere decir que si el electro es totalmente normal, me hace prácticamente improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Por tanto, si mi historia clínica y mi electro son negativos, yo descarto el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Si, en cambio, alguno de estos está alterado, el siguiente paso sería determinar los péptidos natriuréticos, como es el BNP o el proBNP, ¿vale? BNP. Estos péptidos también tienen un elevado valor predictivo negativo, ¿vale? De tal manera que los valores normales, que son menor de 35 y menor de 135, de tal manera que, igual, si me salen negativos, descarto el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y además, fijaros que el valor predictivo negativo de estos está muy por encima también del electro, porque aunque el electro me saliera patológico, si estos péptidos me salen negativos, me da igual que el electro me salga patológico, me la descarta, ¿vale? Por el contrario, si me sale positivo, el siguiente paso sería realizar un eco, ¿vale? Si se diera el caso de que no disponemos de estos péptidos, pues podríamos saltarnos el paso, pero lo ideal es que dispongamos de ellos, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ya con el eco? Pues nos vamos a encontrar dos situaciones. Que encontremos que la fracción de eyección está por debajo del 40% y por tanto ya hemos llegado al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o que nos encontremos con esta fracción de eyección que está por encima del 40%, ¿vale? Ya sea o entre 40 y 49 o por encima del 50. Bueno, pues en este caso, para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca me hace falta algo más en la eco, ¿vale? No es suficiente con todo lo anterior. Tengo que encontrar alguna alteración, ya sea que encuentre disfunción diastólica o que encuentre cardiopatía estructural en forma de hipertrofia o de dilatación de aurícula izquierda. Si encuentro alguna de estas tres, ya sí que llego al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, rango intermedio o preservada en función de lo que me hubiera encontrado en la fracción de eyección, ¿vale? Y esto es el algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Otras pruebas son complementarias, sobre todo para la etiología, pero no para el propio diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un cateterismo para buscar cardiopatía isquémica, o una resonancia cardíaca, o una analítica para intentar buscar anemia como causa desencadenante. Pero todo eso es complementario, ¿vale? Vale, y ahora, muy importante, que es el tratamiento. Tenemos por una parte las medidas higiénico-dietéticas, ya lo hemos dicho, eso es la base de toda patología cardíaca, y en este caso es muy importante hacer mención a evitar el alcohol y evitar los antiinflamatorios antiesteroideos, ¿vale? Llegamos con el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca. Como hemos dicho, la clasificación de la fracción de eyección era muy importante y aquí viene por qué, ¿vale? Y es porque el tratamiento es diferente. Para la fracción de eyección reducida tenemos una gran cantidad de fármacos que han demostrado reducción de mortalidad, de hospitalizaciones, de muerte súbita, incluso de progresión de esta insuficiencia cardíaca cuando los pacientes todavía están asintomáticos y de remodelado ventricular, ¿vale? En cambio, en la fracción de eyección rango intermedio o preservada, ningún fármaco ha demostrado hasta ahora reducción de mortalidad. Por tanto, aquí vamos a hablar del tratamiento de la fracción de eyección reducida, ¿vale? Cuando esto esté por debajo del 40%, ¿vale? Entonces, mi primer escalón terapéutico va a ser IECA para 2 más betabloqueante. A todos los pacientes, todos, independientemente de que tenga síntomas o no, todos los pacientes. Idealmente empezaré con dosis bajitas y conforme el paciente lo vaya tolerando, iré subiendo de dosis, ¿vale? Hasta intentar conseguir la máxima dosis tolerada por el paciente, ¿vale? Hasta máxima dosis. ¿Qué betabloqueantes? Pues no todos, ¿vale? Los betabloqueantes que han demostrado mejorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca son los que cambian el pronóstico, ¿vale? Esto es una regla mnemotécnica. Son los que cambian el pronóstico, que serían el carvedilol
el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol. No sé qué pinta hace. Vale. Y este sería mi primer escalón, ¿vale? Si a pesar de esto el paciente está asintomático en una clase de la NIHA mayor o igual a 2 y con una fracción de eyección menor o igual al 35%, tengo que pasar al siguiente escalón. El siguiente escalón terapéutico serían los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, como la spironolactona o la eplerenona, ¿vale? Igualmente, empiezo con dosis bajitas y voy subiendo hasta intentar conseguir dosis máximas toleradas por el paciente. La combinación de estos 3 fármacos es lo que se llama el tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Si a pesar de esto, igualmente, mi paciente continúa sintomático y con la fracción de eyección por debajo del 35%, tengo que seguir avanzando en este tratamiento. Por una parte, me voy a plantear el implante de un DAI cuando la esperanza de vida sea superior a 1 año y el paciente tenga buena calidad de vida, obviamente, ¿vale? Porque esto ha demostrado reducción de muerte súbita, ¿vale? ¿Y qué más voy a hacer? Pues tengo 3 posibilidades, que haré una u otra en función de las características de mi paciente. Si empiezo con una y el paciente se queda ya asintomático y mejora la fracción de eyección, pues paro. Que no, pues sigo progresando. Puedo poner las 3, ¿vale? ¿Qué 3 escalones tenemos? En primer lugar, el ARNI en inglés o el INRAC, que es el inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina, el sacubitrilo valsartán, ¿vale? Es una combinación de 2 fármacos, como es el sacubitrilo, que es un inhibidor de la neprilisina, y el valsartán, que es un antagonista del receptor de la angiotensina, ¿vale? Entonces, este fármaco, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca se me eleva el BNP? En la insuficiencia cardíaca, con la congestión, lo que tenemos es un exceso de volumen, ¿no? Esto provoca un llenado auricular, en este caso, un incremento de la presión en la aurícula. Este incremento de la presión en la aurícula estimula unos receptores que hace que se segreguen estos BNPs, ¿vale? Y estos tienen efectos muy beneficiosos, ¿vale? Favorecen, entre otras cosas, la natriuresis, intervienen en general favoreciendo la buena evolución de la insuficiencia cardíaca, no como ocurre con otros marcadores que nos provocan la insuficiencia cardíaca, que sí que son deleterios, como por ejemplo la activación del eje de renina-angiotensina, ¿vale? En este caso, los BNPs tienen efectos muy beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular. Por tanto, estos BNPs, tenemos una enzima que es la neprilisina, que lo que hace es degradarlo. Con este fármaco lo que nosotros hacemos es inhibir esta enzima y conseguir que estos niveles de péptidos BNPs y proBNPs estén elevados más tiempo y por tanto estén más tiempo ejerciendo estos efectos beneficiosos. Este fármaco ha sido muy potente en demostrar beneficios en términos de morbimortalidad en la insuficiencia cardíaca y en reducción de hospitalizaciones. Tan potente ha sido que parece, bueno, ha demostrado ser superior a los IECAs, por lo que se intuye que las próximas guías que serán próximamente vayan a adelantarse de escalón y vayan a sustituir a los IECAs. Pero ya digo que esto es lo que se prevé. De momento, el algoritmo es el que es y no hay cambios, pero se prevén cambios. ¿Qué pasa? Como os fijáis, incluye ya un ARA2, ¿vale? Incluye el valsartán, por tanto, no puedo añadirlo sin más. Tengo que quitar el ARA2 que el paciente lleve, ¿vale? No puedo añadirlo sin más. Tengo que quitar el ARA2 o el IECA, y en el caso del IECA, tengo que dejar un periodo de lavado de 36 horas. Tengo que quitarle el IECA, dejar pasar 36 horas y entonces introducir este fármaco, ¿vale? Bueno, continuamos. Más fármacos. La ivabradina, ¿vale? La ivabradina es un fármaco que tendremos que ponerlo cuando el paciente esté en ritmo sinusal y con una frecuencia mayor o igual a 70 latidos por minuto. El ritmo sinusal porque su mecanismo de acción es sobre el nodo sinusal, por lo que si el nodo sinusal no está activo, lo que tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular, pues no tiene sentido ponerlo, ¿vale? Y es radicalizante, por tanto, cuando mi frecuencia cardíaca esté relativamente elevada y me vaya a permitir ponerlo, ¿vale? Este fármaco, si bien ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular y la hospitalización, es el único que no ha demostrado reducir la mortalidad total, ¿vale? Pero la cardiovascular sí. Y tendríamos también la terapia de resincronización cardíaca, ¿vale? La terapia de resincronización cardíaca consiste en un marcapasos especial que tiene 3 cables, uno en aurícula derecha, uno en ventrículo derecho y uno en
en el seno coronario que lo que hace realmente es estimular el ventrículo izquierdo. O sea, lo que queremos conseguir con esta terapia es tener un cable del ventrículo derecho, tener un cable del ventrículo izquierdo y hacer que se contraigan a la vez, ¿vale? Conseguir una sincronía ventricular. ¿Esto por qué? Porque en pacientes con insuficiencia cardíaca, con frecuencia reducida, es muy frecuente encontrar trastornos de la conducción, es muy frecuente encontrar sobre todo un bloqueo de rama izquierda, que lo que viene a hacer es una contracción asincrónica entre los ventrículos, que un ventrículo se contraiga antes que el otro y esto al final es deleterio, ¿vale? No genera una eyección tan favorable. Por tanto, lo que yo quiero intentar es que mis ventrículos sí que se contraigan a la vez. Y poniendo un cable de marcapasos en cada ventrículo lo conseguimos, ¿vale? Y esto tiene beneficios de mortalidad también, ¿vale? Ya digo que todos estos han demostrado reducción de mortalidad. ¿Cuándo va a ser eficaz la terapia de resincronización cardíaca? Pues como hemos dicho, cuando el QRS esté ancho, ¿vale? Cuando tenga un defecto de la conducción y sobre todo cuando este defecto sea en forma de rama izquierda. En la rama derecha también, pero menos, ¿vale? Sobre todo en la rama izquierda. ¿Cuándo también va a ser más eficaz? En la mujer. En la mujer tiene mejores resultados que en el hombre y cuando la etiología sea la miocardiopatía dilatada, más que en la isquémica, ¿vale? Es decir, QRS ancho y cuanto más ancho mejor. Por encima de 150 mayores beneficios. En rama izquierda más que en derecha, en mujeres más que en hombres y en dilatadas más que en isquémica. Por lógica, no lo voy a poner si mi QRS no está ancho, ¿vale? Está contraindicado con el QRS por debajo de 130, ya que no tiene sentido. En ese caso ya es sincrónica, ya hay sincronía entre los ventrículos, ¿vale? Bueno, un dato a añadir es que igual que os he dicho que se prevén cambios en la normalidad de insuficiencia cardíaca que van a ser este año y que uno de los cambios que se prevé es que el sacubitril valsartán pase a ser primera línea de tratamiento. Otro de los cambios que se prevé que va a haber, y os adelanto por si acaso ocurre, es que dentro de estos primeros escalones también entra a formar parte un nuevo fármaco que hemos mencionado ya antes, que son los ISGLT2, ¿vale? Y vais a decir, los ISGLT2, pues eso es un antidiabético. Sí, pero acordaos que hemos dicho que tenían muy buenos efectos en términos de insuficiencia cardíaca. Es un fármaco antidiabético que favorece la natriuresis y tiene unos efectos a nivel de la congestión muy importantes, tanto que ya hay estudios que demuestran que reduce la mortalidad en cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en diabéticos y en no diabéticos, también en no diabéticos. Por tanto, igual este fármaco es algo más que un antidiabético. Y se prevé que probablemente entre a formar parte del arsenal terapéutico. No sé si como primer escalón o no, pero al menos que ya empiece a formar parte de este arsenal terapéutico, ¿vale? Y nada, ¿qué vamos a hacer en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio preservada? Pues poca cosa, porque no tenemos ningún fármaco que haya demostrado reducción de mortalidad. Lo que vamos a hacer es tratamiento sintomático y tratamiento de las comorbilidades. El tratamiento sintomático, que no lo he dicho, vamos a verlo. Un hueco por aquí. El tratamiento sintomático pues va a ser el tratamiento para tratar de reducir esta congestión. Entonces, de primera elección, los diuréticos de asa, ¿vale? La furosemida. Vale, tratamiento de sintomático, el diurético de asa, la primera elección, ¿vale? Está la dioxina, que se puede usar en caso de que no responda al diurético de asa, pero es verdad que cada vez se está abandonando más el uso de la dioxina, ¿vale? Pero en cambio sí que ha entrado a formar parte del tratamiento sintomático un nuevo fármaco, bueno, nuevo no, un fármaco que es el hierro intravenoso, ¿vale? Se ha visto que los pacientes en insuficiencia cardíaca que asocian ferropenia, no tiene por qué ser anemia, pero sí ferropenia, cuando le hacemos tratamiento con hierro intravenoso, que no oral, con hierro intravenoso, se obtienen mejorías en términos de síntomas y de calidad de vida, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y luego simplemente unas palabras de insuficiencia cardíaca aguda, ¿vale? La insuficiencia cardíaca aguda es una patología grave que puede poner en peligro la vida del paciente y que por tanto tenemos que ser rápidos, sobre todo en su detección y en su tratamiento, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos con un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca va a ser una monitorización, ¿vale?
monitorizar ¿qué? Pues la tensión, monitorizar las cosas televisadas, saturación, frecuencia respiratoria y el electro, ¿vale? En segundo lugar, lo que tenemos que hacer con estos pacientes es, obviamente, obtener un acceso venoso para poder poner tratamiento vía periférica y sacar una analítica. Siguiente paso, tenemos que intentar descartar que no estemos ante una situación de urgencia máxima, ¿vale? Tenemos que descartar que estemos ante un shock cardiogénico o que estemos ante una insuficiencia respiratoria grave, ¿vale? Así como también tenemos que descartar la presencia de causas severas, ¿vale? Causas que requieren un tratamiento urgente, ¿vale? Entre ellas que vamos a encontrar el síndrome coronario agudo, la emergencia intensiva, un TEP, ¿vale? O algunas causas mecánicas, como por ejemplo una rotura que suele ser en el contexto de un infarto cardíaco, o por ejemplo también las arritmias, ¿vale? Tenemos que descartar síndrome coronario agudo, las emergencias hipertensivas, causas mecánicas, las arritmias y el TEP. En estos casos habrá que poner tratamiento específico, ¿vale? Una vez que hemos descartado estas causas tan severas, ya pasamos al algoritmo diagnóstico habitual, que básicamente es el mismo que hemos mencionado en la insuficiencia cardíaca crónica, con la diferencia de que aquí los valores de BNP y de proBNP cambian un poco, y en este caso los valores de BNP serían normales por debajo de 100 y en el caso del proBNP por debajo de 300, ¿vale? El algoritmo diagnóstico es básicamente el mismo. También aquí, de forma aguda, la ecocardio solo hay que hacerla en caso de inestabilidad o en caso de que yo sospeche una causa mecánica que la eco me vaya a dar el diagnóstico, ¿vale? Pero no hay que hacer una ecocardio de todos los pacientes de insuficiencia cardíaca aguda en el momento agudo, ¿vale? Solo en caso de inestabilidad hemodinámica o cuando yo sospeche alguna cardiopatía estructural o mecánica que yo vaya identificándola precozmente y me vaya a aportar alguna información extra, ¿vale? Ya los manejos propiamente dicho. Siempre paciente en reposo y, muy importante, la posición de Fowler o de semi-Fowler, ¿vale? La posición de Fowler consiste en que el paciente lo tengo que incorporar y, sobre todo, si fuera posible, sentado con las piernas hacia abajo. Al final lo que estoy favoreciendo es que por gravedad esa congestión de fluidos vaya más hacia abajo e intentar reducir la congestión pulmonar. Obviamente creo que es de lógica que el paciente no voy a tumbarlo y lo voy a poner con las piernas para arriba porque eso no lo va a mejorar. Entonces, sentado con las piernas colgadas si posible, que sería posición de Fowler, o semi-Fowler, que es cuando no le cuelgo las piernas, ¿vale? Siguiente paso sería, sobre todo, aliviar al paciente, ¿vale? Tenemos que intentar que el paciente no sufra. ¿Qué voy a hacer? Morfina, ¿vale? La morfina como analgésico y también como reduce también la congestión y la clínica de disnea, ¿vale? Obviamente plantearé oxígeno si el paciente presenta una saturación por debajo del 90% y tendré que ser muy precoz en determinar si el paciente va a precisar de ventilación mecánica no invasiva o si está para casa, ventilación mecánica invasiva, ¿vale? Si el paciente presenta trabajo respiratorio importante, respiración abdominal, frecuencia respiratoria muy elevada, ¿vale? El tratamiento con BiPAP y con CPAP tiene resultados muy favorables en estos pacientes y además resultados muy precoces, ¿vale? El tratamiento estrella en la insuficiencia cardíaca, los diuréticos de ASA, ¿vale? Furosemida y UVE. Muy bien. Y luego, pues, si el paciente está hipertenso, pues podemos valorar el uso con vasodilatadores como la nitroglicerina, o cuando ya vamos a un paso más allá y el paciente lo tenemos todavía peor metiéndose en shock cardiogénico, pues ya fármacos inotrópicos como la dobutamina o el levosimendan o fármacos vasopresores como la noradrenalina. Vale. Pregunta respecto a la insuficiencia cardíaca. Respecto a la terapia farmacológica de la insuficiencia cardíaca, es falso. La intervención con digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable ha demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad total. La estrategia farmacológica de un paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 2-4 de la NIJA ha de incluir un beta bloqueante, salvo que el paciente no lo tolere o se encuentre en fase aguda. 3. En caso de insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 de la NIJA, se recomienda asociar un diurético antialdosterónico. O 4. Independientemente de la etiología o clase funcional, todo paciente con insuficiencia cardíaca debe ser tratado con un IECA y si no se tolera, se utilizará un ARA2. Vale. Pues la que es falsa es la 1.
Los fármacos que reducen la mortalidad y insuficiencia cardíaca son los que hemos visto en el esquema. IECARA-2, betabloqueantes, antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, sacubitril, valsartán, timagradina, y no como fármaco, pero sí como terapia, la terapia de sincronización cardíaca, ¿vale? El tratamiento sintomático, como su nombre dice, es puramente sintomático, ¿vale? No para reducir mortalidad. ¿Y qué son? Son los diuréticos, es la furosemida y es el hierro, ¿vale? Esto tampoco lo hemos mencionado antes, es que el betabloqueante, como es un fármaco ionotrópico negativo que reduce la capacidad de contractilidad del corazón, no se recomienda poner de inicio en la fase aguda, ¿vale? En una insuficiencia cardíaca aguda no hay que ponerlo de inicio, porque puede exacerbarla o desencadenarla si está ahí que está empezando, ¿vale? En cambio, si el paciente ya lo lleva, porque es una insuficiencia cardíaca crónica que se me está descompensando, no tengo que retirarlo, ¿vale? O como mucho, si el paciente está muy grave, puedo valorar reducir dosis, pero no retirarlo, ¿vale? Y bueno, el resto son correctas, ¿vale? Bueno, varón de 65 años que acude de urgencias por disnea y como antecedentes destaca tabaquismo activo, síndrome coronario crónico y EPOC. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Ante un resultado analítico de ProBNP negativo, se descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo que deberíamos buscar otra causa. La clínica de disnea y antecedente de cardiopatía establecen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sin precisar la realización de más pruebas. Hay que realizar una ecocardiografía siempre para descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o la radiografía de tórax tiene un valor diagnóstico muy importante. Bueno, pues en esta la respuesta es la 1 y quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿vale? Acordaros del algoritmo diagnóstico y cuando tengo una clínica compatible con un electro que asocia alguna patología, alguna interacción, el siguiente paso son los péptidos natriuréticos, de tal manera que si son negativos, me descartan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El paciente tendrá disnea, efectivamente, pero esta será por otra causa, que hay muchas causas para la disnea, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, el paciente tiene un EPOC, pues igual irán por ahí un poco más los tiros. O por otra parte, pero bueno, no es insuficiencia cardíaca, ¿vale? El resto de respuestas son correctas. Incorrectas. Acordaros que la radiografía de tórax es una prueba complementaria, pero no es propia del algoritmo de insuficiencia cardíaca, que la eco no siempre es necesaria para descartar, ya hemos dicho que el ProBNP negativo no lo descarta, o el electronegativo también no lo descarta, y obviamente que solo con la clínica y con los antecedentes no es suficiente para el diagnóstico. Vale. Ante un paciente de 71 años con insuficiencia cardíaca crónica, con una fracción de eyección del 28%, con una clase funcional 3, a pesar de tratamiento con ramipril 10, bisoprolol 10 y eplerenona 50, ¿cuál de las siguientes opciones sería la más correcta? Debo optimizar el tratamiento actual, ya que el paciente no lleva máxima dosis de bisoprolol. Añadiría sacubitril o valsartán. Si presenta una frecuencia por debajo del 70, añadiría ivabradina. O plantearía un implante de una terapia de sincronización cardíaca si el paciente tiene una rama izquierda con un QRS mayor de 130. Pues bueno, la respuesta correcta sería la 4, ¿vale? El paciente sí que lleva máxima dosis de todo, no puede ponerle ivabradina por debajo de 70, es por encima de 70, y ojo a la 2, que es con lo que os he hecho hincapié antes. No consiste en añadir el sacubitril valsartán, ¿vale? Consiste en retirar el ramipril en este caso y luego poner el sacubitril valsartán, ¿vale? Si me hubieran puesto sustituiría ramipril por esta, sí que sería una opción correcta, ¿vale? Pero al no especificarnos eso y solo poner añadir, no es completamente correcta, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas no está indicada en el edema agudo de pulmón? Oxígeno, furosemida, calcioantagonistas o morfina. Pues bueno, los calcioantagonistas, ¿vale? Ya hemos dicho que el oxígeno, la furosemida y la morfina sí que son escalones importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Pasamos al síndrome coronario, ¿vale? Se dice que la cardiopatía isquémica es, como hemos dicho, es la principal causa de enfermedad cardiovascular y por tanto de mortalidad a nivel mundial. La patología del síndrome coronario lo tenemos que entender también, igual que habíamos dicho con insuficiencia cardíaca, como un continuo, ¿vale? Lo que antes se llamaba como cardiopatía isquémica estable se ha cambiado ya el nombre, ya se llama síndrome coronario crónico, ¿vale? Por lo que vamos a intentar referirnos con este nombre a partir de ahora. El síndrome coronario crónico es una enfermedad crónica, como su nombre dice, que es muy progresiva, lenta, que va evolucionando desde edades muy precoces de la vida y que en determinados momentos puede tener inestabilizaciones en forma de síndrome coronario agudo, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar entre el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo. Dentro del síndrome coronario crónico encontramos diversas patologías, entre ellas tenemos angina estable, pero también tenemos
el síndrome coronario agudo cuando se ha estabilizado, generalmente cuando ha pasado un año. O también tenemos la situación en la que yo diagnostico a un paciente de cardiopatía isquémica de forma casual porque le he hecho una prueba por otro motivo, porque le he hecho un cateterismo de cara a una cirugía o porque el paciente presenta una insuficiencia cardíaca y para hacer el diagnóstico etiológico le he hecho un cateterismo, ¿vale? ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Bueno, antes de eso, lo primero, la etiología, ¿vale? Como vemos aquí, sabéis que la etiología del síndrome coronario puede ser debida a una disminución del aporte, ¿vale? O por un aumento de las demandas, que esto también lo hemos mencionado un poquito antes en el tema de la hipertensión, ¿vale? Una disminución del aporte, es decir, que yo no sea capaz de irrigar adecuadamente a mi miocardio y eso provoca una isquemia. ¿Cuándo? Pues la causa más frecuente, ¿no? La aterosclerosis, como vemos aquí, con la formación de una placa de adenoma. ¿Cuándo más? Cuando yo tenga, por ejemplo, unos niveles de oxígeno disminuidos y por tanto no puede irrigar adecuadamente mi miocardio. Cuando pues la anemia, la hipoxia, etcétera, ¿vale? O cuando tenga un aumento de las demandas que yo no sea capaz de suplir. Esto lo hemos comentado antes en el tema de la hipertrofia ventricular, ¿vale? Esto ocurre también en otras circunstancias, como por ejemplo ante taquicardias o por ejemplo ante una sepsis o cualquier circunstancia que haga que mi corazón necesite unas demandas superiores y yo no sea capaz de proporcionárselas, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que para diagnosticar el síndrome coronario crónico, sobre todo me voy a basar en la clínica, ¿vale? Es lo que me va a dar el diagnóstico. ¿En qué me voy a basar sobre todo? En la edad del paciente, en el sexo y en cómo me está contando el dolor, ¿vale? Sabemos que el dolor torácico típico es un dolor retroesternal opresivo, que se irradia a cuello, a brazo, que suele durar unos 10-20 minutos, que se desencadena con el ejercicio, que se ve con el reposo o rápidamente tras una aleatorización sublingual, ¿vale? Entonces, en función de la edad, del sexo, que en general sea el masculino el que lo favorezca, o las características del dolor, vamos a establecer 3 categorías de riesgo. Sabéis que en mujeres y en ancianos y en diabéticos suele manifestarse también de formas atípicas, por lo que tenemos que también tener en cuenta ese factor añadido, como un dolor atípico o bien como una disnea, ¿vale? La disnea puede ser un equivalente de la angina. Entonces, voy a tener 3 categorías de riesgo. Voy a tener una probabilidad baja, una probabilidad intermedia o una probabilidad alta, ¿vale? Cuando yo tengo una probabilidad alta, que esto se hace con unas tablitas que existen, es cuando me sale por abajo del 15%, directamente yo descarto el diagnóstico de síndrome coronario sin necesidad de hacer más pruebas, ¿vale? Si por el contrario tengo una probabilidad alta, que esto es cuando es por encima del 85%, directamente confirmo el diagnóstico, sin precisar más pruebas, ¿vale? Y son estos pacientes de probabilidad intermedia, entre el 15 y el 85%, los que se van a beneficiar de un estudio adicional, ¿vale? ¿Qué estudio adicional les voy a hacer? Pues generalmente con pruebas de detección de isquemia, ¿vale? Pruebas de detección de isquemia, como puede ser la ergometría que todos conocéis, aunque estas ya han pasado a ser una segunda línea y como primera línea se recomiendan pruebas basadas en técnicas de imagen, que es la ecocardio, la resonancia o la gammagrafía. Estas basadas en someter al corazón a un esfuerzo, ¿vale? Que puede ser esfuerzo físico, es decir, puede ser hacer al paciente caminar en una cinta, pero no solo voy a ver el electro, sino que lo voy a combinar con esa prueba de imagen, ¿vale? Por ejemplo, una ecocardiografía de esfuerzo, o bien someter al corazón a un esfuerzo, ya sea con fármacos, ¿vale? Es la ecografía de esfuerzo o la ecografía de estrés, ¿vale? Podemos hacerlo con ecografía, con reso o con mamografía, como hemos dicho. Y tenemos otra prueba, ¿vale? Que es el TAC de arterias coronarias, que en este caso lo que vamos a hacer, digamos, sería como una coronariografía, pero no invasiva, ¿vale? Es intentar ver la anatomía coronaria a través de un TAC con contraste. Generalmente el TAC lo vamos a preferir para estos pacientes más cerquita de la baja probabilidad y las pruebas de detección de isquemia más para los pacientes más cerca de la probabilidad alta, ¿vale? Pero el diagnóstico definitivo, el diagnóstico anatómico nos lo va a dar al final la coronariografía, ¿vale? Hablamos de estenosis severa cuando encontramos una disminución del calibre de la luz del vaso por encima del 70%, ¿vale? O en caso de que estemos hablando del tronco coronario, del 50%. Recordatorio anatómico breve, sabéis que tenemos dos arterias coronarias, tenemos la arteria coronaria derecha, ¿vale?
pues, se encarga de irrigar toda la zona, pues, todas las áreas derechas, se encarga de irrigar también la parte del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, y sabéis que hasta en un 80 o un 85% de los casos da lo que se llama la arteria descendente posterior, ¿vale? Que es la que se encarga de irrigar la cara más inferior del corazón, ¿vale? Por lo que hasta en un 85% de los casos la coronaria derecha se encarga de irrigar la cara inferior del corazón. Tenemos la otra arteria, que sería la coronaria izquierda. Tenemos una zona común que sería el tronco izquierdo. Hemos dicho que sería severa con un 50%